Rubén, listo. Buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Sura, les agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta charla Recomendaciones para el Regreso y Reactivación Económica en Pequeñas Empresas del Sector Comercio. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial, porque juntos nos recuperaremos. En este ciclo de charlas hablaremos sobre cómo podremos afrontar la apertura paulatina de la economía y compartiremos las recomendaciones y buenas prácticas en las diferentes actividades económicas que desempeñan los empresarios registrados en la Cámara de Comercio. La metodología de esta charla será la siguiente. La experta Noelia expondrá un panorama general y luego pasará a hablar con el del sector en particular. Al terminar, daremos paso a las preguntas que ustedes tengan. Durante la conferencia se tendrá habilitada en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección y las publicaremos para que el público vote o le den like a las preguntas que considere más pertinentes. Las preguntas que tengan más likes serán las que le haremos a la experta. En la charla de hoy nos acompaña Noelia Oliver, bacterióloga, especialista en gerencia de la salud ocupacional, que es consultora de Sura en la regional Antioquia con 4 años de experiencia en gestión y control de riesgo biológico. El conocimiento de Noelia y los aportes que nos han hecho en las conferencias pasadas han dado pie a que en el sector manufacturero hayamos hecho una excelente entrada desde ayer en los trabajos en las empresas. Así que por favor, pongámosle mucha atención, aprovechemos sus conocimientos y disfrutemos de esta charla. Muchas gracias y adelante, Noelia. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. La verdad es que ha sido bastante productivo para todos nosotros poder compartir como ante esta nueva estrategia de trabajo que debemos tener debido a los cambios que se han presentado. Entonces, en la mañana de hoy estaremos hablando sobre las recomendaciones para el regreso y reactivación en pequeñas empresas del sector comercio. ¿Cuál es el propósito de este espacio en la mañana de hoy? Poderles entregar a las pequeñas empresas las recomendaciones necesarias para retomar las actividades en la mitigación del riesgo por COVID-19. Sabemos que esto es un reto para todos nosotros en temas de conocimiento, en temas de implementación, en temas de apoyo a las empresas, porque precisamente es una pandemia, es algo que no estábamos sabiendo cómo manejar y hay una avalancha de información todo el tiempo, cambian las normas, salen listas de chequeo y todos estamos como muy ansiosos y queremos conocer cómo podemos llevar a cabo todo esto que nos están pidiendo los entes gubernamentales a nivel nacional y a nivel local. La idea de hoy es centrarnos en un espacio no tanto a mirar el número de la norma o a mirar el ítem por ítem de la norma, sino que lo que tratamos de hacer fue convertir esto a un lenguaje que todos pudiéramos entender el para qué debemos hacer todas estas medidas y cómo las podríamos llevar a cabo en nuestra empresa. Vamos a tener dos espacios dentro de esta charla, uno donde vamos a ver cuáles son las pautas para el empleador o para el dueño del negocio. Yo como dueño de una miscelánea, de una papelería, de una ferretería, ¿qué debería tener en cuenta con mis trabajadores? Y luego nos vamos a centrar en cómo en el día a día yo puedo llevar a cabo esas pautas, no solamente como empleador, sino también las responsabilidades que deben tener mis trabajadores al respecto. Se basan en unos pilares de prevención, que ahorita vamos a entrar a mirar en detalle, y estas acciones son transversales. ¿Eso qué quiere decir? Que las vamos a cumplir o que las recomendaciones se deben tener en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, familiar y comunitario. Si bien es cierto, lo que nos compete en este momento, en este espacio, es que revisemos todo el tema de cómo volver al trabajo, hay algo que debemos tener en cuenta y es que esta enfermedad, la COVID-19, se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, esos cuidados yo los debo tener
como persona, con mi familia, como empleador, como trabajador, como usuario de un supermercado. Los debo tener en todos los ámbitos de mi vida para poder aportar como sociedad en todo el manejo de esta pandemia. ¿Cuáles son esas acciones transversales? Y ahorita vamos a entrar en detalle a verlas, aquí solamente se las estamos nombrando. El primero es todo el tema de cuidado personal. Entonces, ¿cómo debe ser el lavado de manos y por qué? Todo el tema de higiene respiratoria, uso correcto de elementos de protección personal, la palabra famosa del último mes o 2 meses, que ha sido todo el tema de distanciamiento social. La idea es que entendamos el por qué y el para qué y cómo esto influye en prevenir la enfermedad. Todos los cuidados que yo debo tener con mis instalaciones, un programa de orden y aseo, la ventilación de las áreas, protocolos de limpieza y desinfección, cómo se van a gestionar los residuos, que esa pregunta también nos está cuestionando mucho. Otra pregunta que nos cuestiona mucho es cómo identifico yo a mis trabajadores vulnerables, qué voy a hacer con un sintomático respiratorio, cómo voy a gestionar la salud mental, qué pasa si un trabajador no asiste porque está enfermo o tiene un familiar enfermo. Esas son como las acciones transversales o básicas que yo debería tener en cuenta y que ahorita vamos a entrar en detalle a revisar cómo las puedo llevar a cabo en mi empresa. Entonces vamos a empezar primero con las pautas que se les da al empleador. Antes de empezar a hablar un poco de esto, vamos a hacer un recuento de lo que es la COVID-19 como enfermedad. Sabemos que se generó en China, empezó en diciembre, se empezaron a presentar unos casos de neumonía que fueron evolucionando, neumonías atípicas, luego se presentaron en otros países de Asia, luego se presentaron en Europa, en España, Francia, Italia, y luego llegaron a Latinoamérica y a Colombia específicamente. Se detectó oficialmente el primer caso el 6 de marzo de este año. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad como una gripa, que eso era lo que nosotros escuchamos al comienzo, que se le llama que es como una gripa porque su sintomatología es parecida a la de una gripa. Ya nos damos cuenta que podría ser un poco peor dependiendo de cada caso, pero que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Como ya nos dijeron que es como una gripa, pensemos cómo se transmite una gripa. La gripa se transmite cuando yo saludo de beso, de abrazo, cuando yo comparto la comida con otra persona, cuando yo comparto los utensilios de comida, por ejemplo, los termos con el agua o los utensilios para comer, ¿cierto? Entonces, tiene dos formas básicas de transmisión, que son las que nos competen en la mañana de hoy. La gripa o ese virus se encuentra dentro de las gotas de la saliva. Y entonces cuando nosotros hablamos, tosemos y estornudamos, esas goticas pueden caer en todo lo que está alrededor y por eso se tienen estas medidas preventivas que ahorita vamos a ver. Pero es importante que sepamos que sus formas de transmisión son por las gotas de saliva o por el contacto con esas gotas de saliva, para que podamos un poco identificar dentro de nuestras labores dónde se podrían presentar esos contactos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una ferretería, ¿cómo voy a minimizar el contacto con los clientes? ¿O cómo voy a hacer si utilizamos las mismas herramientas de trabajo o los mismos utensilios, para que vayamos viendo un poco sobre el tema? Entonces, empezando con las pautas para el empleador. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Identificar nuestra población en riesgo, ¿sí? Sabemos que hay un decreto que nos habla de un aislamiento preventivo obligatorio que es para mayores de 70 años, ¿sí? Adicional a eso, debemos tener en cuenta que una cosa es ese aislamiento preventivo obligatorio que me habla de personas mayores de 70 años y otra cosa es lo que me habla la resolución 664, que es la población vulnerable o en riesgo, y ahí me habla de personas mayores de 60 años. Por eso en conversatorios anteriores nos decían, venga, es que son mayores de 70 o mayores de 60. Para identificar mi población de riesgo, yo la edad que voy a tener en cuenta son mayores de 60 años. Pero ¿qué pasa? Resulta que como este virus ataca a todo el mundo, no tiene en cuenta condiciones de sexo, edad, religión, estrato socioeconómico, las condiciones de nuestra vida, sino que nos puede atacar a todos por igual. Se han realizado algunos estudios en donde se han identificado algunas enfermedades que me hacen más vulnerable o que me hacen más susceptible a que yo pueda sufrir esta enfermedad.
Entonces son personas con tratamientos de cáncer o que tienen azúcar en la sangre o que tienen la presión alta o que son asmáticos o que tienen algún tratamiento inmunosupresor, o sea que me baja las defensas, o las mujeres en estado de embarazo. ¿Qué es importante saber? Cada caso es diferente, ¿sí? No hay como un lineamiento específico que yo le pueda aplicar a todo el mundo porque depende de la condición médica de cada persona. Hipertensos podemos tener personas de 18 años, de 35, de 50, de 70, y el tratamiento de esa hipertensión o de esa presión alta va a depender de muchas cosas. Si la persona es juiciosa con el tratamiento, si la presión arterial responde bien al tratamiento. Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque en otras conversaciones nos decían, y si yo soy hipertenso no voy a trabajar, y si yo soy diabético no voy a trabajar. Eso es algo que debe revisar el empleador, no solamente desde la condición médica, sino también desde las condiciones de trabajo para que pueda tomar una decisión basada en lo que me está diciendo la norma. ¿Y qué me está diciendo la norma hoy? Si tiene que hacer reconversión de esas funciones de trabajo para que ese trabajador se quede en su casa, tengo que identificar en cada uno de mis trabajadores esas condiciones que lo podrían hacer vulnerable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Yo cómo identifico a mi población vulnerable? Hay una aplicación de una encuesta previo al arranque de las operaciones. O sea, si ustedes todavía no han arrancado, si es un sector que todavía no se ha dado la apertura por parte del gobierno, pero que ya nos estamos preparando porque seguramente en los próximos días se va a presentar, hay una encuesta en donde antes de que arranquen las operaciones yo voy a verificar unas condiciones de salud y de las personas como en su entorno comunitario para saber si esa persona puede arrancar o no. Y ahorita al final de estas diapositivas vamos a ver la ruta por la cual pueden encontrar esa encuesta. Cuando yo ya decida que esas personas, quiénes van a ir a trabajar y quiénes no, debemos hacer una encuesta de verificación de síntomas diarios que se puede hacer por la app del gobierno que se llama Corona App. En esa aplicación todos los días me preguntan cómo está mi sintomatología diaria y eso es lo que el trabajador me va a tener que reportar todas las mañanas antes de ingresar al trabajo, y está el tema de la toma de temperatura. Entonces, yo como empleador, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a identificar en mis 1, 2, 3, 5, 10 o 50 trabajadores cuáles son los que podrían estar en riesgo o cuáles son los que podrían ser más vulnerables a presentar la enfermedad, y mirar cómo se va a hacer la reconversión de esas funciones de trabajo. Cuando yo ya defina de mis trabajadores cuáles son vulnerables y cuáles no, cuáles van a ir a trabajar todos los días y cuáles se quedan en la casa, debo tener una estrategia para apropiarles las medidas de cuidado. Eso en la resolución 666 también está claro y dice que es responsabilidad del empleador capacitar a sus trabajadores. Entonces tenemos que mirar cuáles son como esas medidas básicas o cuáles son esas apropiaciones de las prácticas en esos cuidados personales, familiar y comunitario. Cuando ustedes puedan tener acceso a esta presentación, se van dando cuenta que al final de cada diapositiva hay unos links que ustedes los pueden revisar, son de libre acceso para que puedan tener un poco más de información al respecto sobre lo que estamos hablando en la mañana de hoy. Entonces, algo que hemos escuchado durante todo este tiempo, el lavado de manos. ¿Por qué el lavado de manos es importante? Hay 3 vías dentro de mi cara por la cual podría entrar el virus, que son los ojos, la nariz y la boca, ¿sí? Y ya está demostrado que cuántas veces nos tocamos la cara al día, ¿sí? Muchas veces al día nos tocamos la cara. ¿Y con qué nos tocamos la cara? Con las manos. ¿Y dónde están las manos todo el tiempo? Están en la barra de agarre en el metro o en el bus en el que yo me monto para ir al trabajo, están sobre las barras de soporte de las escaleras, están sobre los botones del ascensor si tengo que subir o bajar ascensor, están manipulando dinero todo el día. Entonces miren que las manos son la parte de mi cuerpo que me permite el contacto físico exterior con todo lo que yo tengo a mi alrededor, y de una u otra manera son mi herramienta de trabajo, porque si yo soy vendedor, estoy recibiendo dinero, estoy entregando la mercancía, o si soy un estibador, entonces estoy cuadrando las estivas, o si trabajo en una papelería y estoy en el almacén, estoy organizando como todo lo que me llega de los proveedores. Entonces miren que las manos
son la parte de mi cuerpo que me sirven de contacto exterior, no solamente con las personas, sino con los objetos, porque las utilizo para comer, para utilizar el celular, para utilizar el computador, el mouse y todo lo que yo tengo a mi alrededor. Entonces, por eso es súper importante el tema del lavado de manos, ¿sí? Muchas veces nos preguntan, Noelia, ¿se deberían utilizar guantes para algunas actividades? Toca revisar muy bien la resolución porque ya esa resolución 666 saca unos lineamientos de qué momentos debería utilizar guantes o no, pero más allá de utilizar guantes, recuerden que los guantes me dan la falsa sensación de tener las manos limpias, pero yo con esos guantes sigo teniendo contacto con todo y las superficies van a seguir contaminadas y cuando yo me quite los guantes y toque el computador, pues voy a contaminarme porque ya ese computador quedó sucio. Entonces, importante que entendamos por qué se deben lavar las manos y cómo. Y hay muchas preguntas al respecto. Noelia, ¿se deben lavar con agua y jabón? ¿Me tengo que echar alcohol? ¿Me tengo que echar hipoclorito? ¿Qué tengo que hacer para lavarme las manos? Vean, lo que debemos tener en cuenta es que las manos se pueden lavar con agua y jabón. Eso es lo que prima. ¿Por qué con agua y jabón? El virus tiene una capita de grasa que lo protege y esa capita de grasa que lo protege se rompe con la acción del agua y el jabón. Por eso nos están reforzando mucho el tema de que el lavado de manos debe demorar mínimo 20 segundos, nos hablan de entre 20 y 40 segundos, para que durante ese tiempo en el que yo estoy frotando mis manos, la yema de mis dedos, ¿cierto? Y que estoy lavando bien los espacios entre los dedos, se rompa esa capita de grasa en caso tal de que yo hubiera tocado algo que hubiese tenido el virus por las goticas de saliva de alguien que le cayeron. ¿Listo? Entonces, supremamente importante que ese lavado de manos se haga con agua y jabón y que se haga mínimo de 20 segundos. ¿En qué momentos lo debo hacer? A mí me habla la norma de que lo debería hacer mínimo cada 3 horas. Pero más allá de mirar un tiempo, porque en 3 horas yo puedo tener contacto con muchas cosas, si soy un vendedor que está en el mostrador, en 3 horas yo tengo contacto con un montón de clientes, con un montón de dinero, con un montón de objetos que toco, abro la caja registradora, toco el celular, contesto el teléfono para despachar el domicilio, recibo las cosas del que llegó con el tapabocas mal puesto, me están llegando un montón de insumos. Entonces, más allá de ponerle un tiempo mínimo, pensemos en qué momentos del día yo debería decir, para un momento me voy a lavar las manos. Entonces, antes y después de comer, supremamente importante. Antes y después de ir al baño, después de estornudar o toser. Nuestra costumbre a hoy es toser y si voy a estornudar y taparme con la mano y ahí van a quedar todos los virus. Estamos intentando cambiar cosas que toda la vida hemos hecho mal y que de hace un mes para acá nos están diciendo que no deberíamos hacer así. Estas normas existían desde mucho antes, se cumplían en el sector salud, pero ya nos dimos cuenta que como este virus no respeta del sector económico, entonces yo debo traer todas esas recomendaciones que se utilizan en el sector salud para todos estos sectores económicos e incorporarlas en mi vida. Entonces, antes de toser o estornudar, antes y después de usar tapabocas, supremamente importante lavarse las manos porque el tapabocas es lo que me va a tapar la nariz y la boca y si yo tengo las manos sucias, entonces no estoy haciendo nada acomodándome el tapabocas de una manera inadecuada o si tengo las manos visiblemente sucias, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación también que nos hace la norma? Use toallas desechables para secar sus manos. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos la toallita muy bonita, tejidita y todo, pero esas toallitas quedan húmedas durante todo el tiempo, entonces no se recomienda eso. Tampoco se recomienda el uso de esos secadores a calor, porque obviamente podrían generar alguna dispersión, entonces lo que nos están pidiendo en estos momentos es, en lo posible, use toallas desechables para secar sus manos, pero también nos preguntan, Noelia, resulta que es que yo soy vendedora y yo salgo con los insumos, o yo soy la domiciliaria, o yo soy la asesora comercial que está ofreciendo el servicio y resulta que me tocó salir a hacer una vuelta al banco, o cómo hago yo para decirle a mis trabajadores que se laven las manos cuando vienen en el bus, entonces que les doy un lavamanos portátil a todo el mundo, no. Entonces, podríamos tener un plan B en caso tal de que yo no pueda acceder a lavarme las manos con agua y jabón, y ese plan B son
alcoholes glicerinados o lo que conocemos como geles antibacteriales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el porcentaje mínimo de alcohol que debe tener ese gel es de un 60%. Entonces miren que no sea el gel que tiene la escarchita, el olorcito, el colorcito, sino que enfoquémonos en que la etiqueta o en el que nos venda el producto nos diga en la ficha de seguridad o en la hoja de seguridad de ese alcohol glicerinado que tiene un mínimo de un 60% de alcohol. Entonces ya sabemos un poco cómo es el tema de lo del lavado de manos. Pasemos a revisar la higiene respiratoria. Como yo les decía ahorita, ¿qué es todo este tema de higiene respiratoria y del protocolo del manejo de la voz? Evitar el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca, porque son las vías de ingreso que puede tener este microorganismo a mi cuerpo. Entonces, supremamente importante, si voy a toser o estornudar y en ese momento no tengo el tapabocas puesto, hacer uso del pliegue del codo para toser o estornudar, ¿sí? Y evitar utilizar las manos. Tener espacios de área ventilados, que ahorita los vamos a ver. Si no tengo el tapabocas, pero tengo una servilleta o un pañuelo desechable, es toser o estornudar sobre ese pañuelo desechable y botarlo inmediatamente en una caneca con tapa. Y recuerden entonces hacer nuevamente el lavado de manos con agua y jabón. Como empleador, ¿yo qué puedo hacer para fomentar eso en mis trabajadores? Bueno, puedo poner habladores o etiquetas visuales donde recordemos cómo debe ser este tema de toser, recordar cómo se hace el uso correcto de la mascarilla y reforzarles este tema del protocolo para el manejo de la tos. Y lo tercero que yo debo tener en cuenta en mi cuidado personal es el uso de la mascarilla. Ya sabemos por lineamiento que esta mascarilla la vamos a hacer en lugares como el transporte público, donde haya afluencia masiva de personas, donde no pueda ser posible mantener los 2 metros de distancia. ¿Qué preguntas se tienen al respecto con esto? ¿Qué tipo de tapabocas debo comprar? Si el que me están vendiendo de tela sirve o no sirve, si lo puedo hacer casero o no lo puedo hacer casero. Hay que entender algo muy importante y es que en estos momentos los tapabocas se declararon como dispositivos que no son de fácil conseguir en el mercado y por eso el INVIMA y el Ministerio de Salud liberaron, por decirlo así, la producción de los tapabocas o de estas mascarillas de tela, pero deben cumplir con unas indicaciones del Ministerio de Salud en cuanto al tipo de tela con la que se realizan estos tapabocas. Entonces, ¿tapabocas de tela sí o no? Sí. ¿Cuál es la condición? Que cumplan con los lineamientos que me está entregando el ministerio, que sea una tela tipo poliéster, que sea una tela no tejida, para que me pueda como permitir generar una barrera. Entonces, antes de ponerme la mascarilla y antes de quitármela, ¿qué debo hacer? Y después de quitármela también, ¿qué debo hacer? Lavarme las manos con agua o jabón o con esta solución desinfectante. Supremamente importante, cuando yo me vaya a poner el tapabocas o la mascarilla, que realmente cubra nariz y boca. Algo que vemos muy común es que nos dejamos el tapabocas colgado como un babero o que nos cansamos y entonces estamos hablando y nos dejamos el tapabocas así. No estamos haciendo nada. La función del tapabocas es cubrir por completo la nariz y la boca para evitar que ese virus entre. Entonces, supremamente importante reforzar no solo con nosotros, con nuestros trabajadores, sino con nuestros familiares y con nuestros amigos cercanos, cuando los veamos utilizando el tapabocas, es decirle, por favor, ponte el tapabocas bien. Sí, es cansón, se me empañan las gafas, entonces debo hacer una estrategia para ponerme bien el tapabocas. Algunos le hacen un nudito para que no les quede tan ancho. Primero me pongo el tapabocas y después me ajusto las gafas para que me quede bien puesto. Pero supremamente importante que este dispositivo, que es la barrera que no va a permitir que entre el virus a mi nariz y a mi boca, yo lo tenga bien puesto. Entendamos que esto es una barrera de protección. ¿Y cómo funciona? Si yo tengo el virus y todavía no estoy sintomática, o sea, todavía no tengo fiebre, dolor de cabeza, no estoy tosiendo, no me duele la garganta, no tengo nada, y yo lo tengo bien puesto, mis goticas de saliva no van a salir y no van a contaminar a nadie, ¿cierto?
Si yo soy una persona sana y estoy en contacto con alguien que pueda estar enfermo y tiene el tapabocas mal puesto o se está dejando o yo me estoy dejando la nariz por fuera, yo podría respirar esas gotitas de saliva que están ahí. Entonces, supremamente importante, más allá de tener el tapabocas con el super ultra certificado, mejor dicho, el más bonito, el más costoso, todo es que yo haga un uso correcto de ese tapabocas. ¿Listo? Y la última práctica que nosotros hemos escuchado durante todo el tiempo es el distanciamiento social. ¿Qué significa eso, el distanciamiento social? Significa mantener un espacio entre usted y las demás personas. ¿Cuánto es el espacio que nos habla la norma? Mínimo 2 metros de distancia. Entonces pregúntese usted, haga un mapa mental de su miscelánea o de su ferretería o de su panadería, de cómo tiene usted ubicados a los trabajadores en el mostrador y cuál es la distancia mínima que usted puede tener entre esas dos personas, porque me están diciendo que debería haber mínimo entre 2 metros entre las personas. ¿Por qué? Porque a nivel médico, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud declaró que menos de esos 2 metros por más de 15 minutos se considera un contacto estrecho. Y eso aumenta la probabilidad de, si alguna de esas personas está enferma, aumenta la probabilidad de transmisión a las personas que están cercanas. Entonces, por eso tenemos que utilizar esa estrategia del distanciamiento social. En los buses me están hablando de 1 metro, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro, ¿por qué esa distancia? Porque si hay alguien que en algún momento no tiene el tapabocas puesto, está botando esas gotas de saliva y a mí me están cayendo en la ropa, me están cayendo en las manos, están cayendo en mi celular y son gotas que yo a veces ni me doy cuenta y resulta que después me llevo el celular a la oreja y después me pasé la mano por la cara y ahí puedo tener también un foco de contaminación. Entonces eviten reunirse en grupos, eviten los lugares concurridos y las congregaciones masivas, por eso todo el tema de ritos religiosos, de discotecas, de bares, de estadios, y miren que aún al ser al aire libre me están diciendo, algunas de estas actividades, pueda que sean al aire libre, me están diciendo no pueden estar cerca porque no hay forma de garantizar que hayan estas distancias mínimas. Entonces, supremamente importante que yo mire en mi proceso o en mi local comercial cómo puedo mantener yo esas distancias con las personas si estoy de cara al público. ¿Listo? Debo tener en cuenta unos cuidados familiares y comunitarios, unas recomendaciones al entrar y salir a la vivienda que ahorita más tarde las vamos a ver, pero aquí en los links ustedes pueden acceder a información, la invitación es que siempre accedan a links de empresas oficiales, pueden ser los links del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud, de SURA, de la Cámara de Comercio, porque resulta que nos llega mucha información por WhatsApp o nos llega información por Facebook o por cualquier red social y si es una noticia falsa, pueda que se esparza la información y yo termine haciendo algo que no era bueno, ¿cierto? Y entonces uno termina inyectándose cloro o uno termina tomándose el chorrito de cloro con la comida o entonces ya digo que no tengo que cumplir el resto de medidas porque entonces yo estoy haciendo la receta del jengibre con la cebolla y el ajo. Entonces, si ustedes quieren hacer cualquiera de estas actividades naturales, obviamente la del cloro no, efectivamente esa no nos aplica, pero si usted le llega la receta natural de la sábila, del jengibre, el no sé qué, no hay ningún problema, pero tenga claro que eso no me va a decir que entonces como yo me estoy tomando la sábila o el jengibre, entonces ya no tengo que cumplir con el lavado de manos, ni con el distanciamiento social, ni con el uso correcto del tapabocas. O sea, estas medidas no son negociables porque eso es lo que está funcionando a nivel mundial y no son cuestionables en estos momentos. Es claro, y hay algo que debemos entender y es que tenemos que estar siendo muy disciplinados con esto y revisando la información día a día porque la información cambia. Miren que el 6 de marzo no era obligatorio que todos estuviéramos utilizando tapabocas. A hoy
28 de abril ya es una medida que es obligatoria. Y eso no quiere decir que no sepamos o que se hubieran dado las medidas erróneas, sino que la información va cambiando todo el tiempo, todos los días salen normas nuevas, todos los días salen investigaciones nuevas, entonces todos estamos aprendiendo como a la marcha sobre los cuidados que deberíamos tener con el tema de la COVID-19. El tema de salud mental también es supremamente importante. ¿Cómo voy a hacer los desplazamientos para llegar al lugar de trabajo? También es supremamente importante y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, mire, ya en el primer punto yo como empleador revisé quiénes eran los trabajadores vulnerables o no que yo tengo en mi empresa. Y ya los capacité y les reforcé las medidas de cuidado, que fueron estas 4 que vimos aquí: lavado de manos, higiene respiratoria, uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. ¿Cómo vamos a distribuir esos puestos de trabajo? Mire, verifiquemos, ¿la actividad que está haciendo su trabajador se puede seguir haciendo desde casa? ¿Sí o no? Sí, entonces esa persona, aún siendo sana y aún sin ser vulnerable, debería seguir desde casa. Entonces, todo lo que sean asesores comerciales, todo lo que sean actividades de cobranza, todo lo que sean actividades de capacitación o lo que sea que ustedes tengan, que sea de contabilidad y que se pueda seguir haciendo desde casa, lo vamos a tener que seguir haciendo desde casa, y eso también es una de las recomendaciones que trae la resolución 666. Y también me dice, vea, haga una reconversión laboral, mire si usted puede cambiar algunas funciones, puede alternar los días de trabajo y decir, listo, entonces venga a trabajar un grupo lunes, miércoles y viernes y el otro martes y jueves y sábado para disminuir la cantidad de personas que voy a tener entonces en el mostrador. Entonces, si yo antes tenía en un espacio de 5 metros a 3 vendedores, entonces ya no voy a tener a 3 vendedores, sino que debo tener a 2, entonces vamos a alternar los días de trabajo, o vamos a alternar los turnos, vamos a escalonar esos horarios. Nos están pidiendo mucho, sobre todo en las ciudades donde se utilizan transportes masivos, que no colapsemos el transporte masivo, porque entonces eso va a enlentecer el trabajo. Todos queremos llegar al trabajo, sí. Todos deberíamos llegar puntual, sí. Pero si salimos todos en masa a la misma hora, el metro de Medellín o cualquiera de sus sistemas alternos que sea masivo va a decir, un momento, superamos la capacidad, tenemos que parar. Entonces, de nada sirve que salgamos todos a las 6 de la mañana corriendo si vamos a terminar entonces esperando en una fila porque el metro está colapsado o el servicio está colapsado. Entonces, la invitación es a que yo como empleador, si mi proceso lo permite, cambiarle el horario. Entonces, venga, ya vamos a entrar a las 9 de la mañana, que ya no es una hora pico, o vamos a entrar a las 10 de la mañana, o ya no vamos a salir a las 5 de la tarde, sino que vamos a salir a las 3 de la tarde, o vamos a salir un poquito más tarde en la noche, ¿sí? Debemos mirar todo este tema de horario flexible para que evitemos colapsar, que todas las personas se estén movilizando al mismo tiempo. Y obviamente el tema del distanciamiento social es distribuir a los trabajadores para que utilicen todo el espacio disponible con el fin de mantener esa distancia mínima de 2 metros. Si van a realizar reuniones con clientes, entonces traten de mirar, ya llevamos un buen tiempo con este tema de las nuevas tecnologías, hagamos uso de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas plataformas de conexión, realicen las comunicaciones virtuales. Si efectivamente el cliente se va a tener que desplazar, entonces tengamos en cuenta minimizar esos contactos. Obviamente el que me lleva el proveedor que me lleva los insumos va a tener que seguir yendo a distribuirme los insumos. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo con esas personas con las que yo voy a tener que contactarme? ¿Qué debo tener en cuenta en cuanto a las medidas locativas? Todo el tema de adecuación y revisión de las áreas de trabajo. Cómo es la iluminación, cómo es la ventilación. Entonces, si yo tengo ventilación natural, solamente debo aumentar, abrir puertas y ventanas. La norma es muy clara y me dice, evite, ojo que aquí hay que ser muy claro en la interpretación, no lo prohíbe, dice evite el uso de ventiladores y de aires acondicionados. Entonces, listo,
Yo en mi proceso puedo apagar el aire acondicionado, puedo apagar el ventilador porque tengo posibilidad de fomentar la ventilación natural. Entonces, estudien esas medidas, o si dicen, no, es que yo estoy de cara al público, el mostrador está cerquita a la puerta, no tengo tanta conglomeración de gente, entonces es un espacio que yo tengo bien ventilado. O si es una ferretería bien chiquita, bien caliente, que tiene poca iluminación, que tiene muy mala ventilación, entonces, ¿qué voy a hacer para fomentar esas ventilaciones? No me está diciendo rompa y haga una ventana, sino que me está diciendo mejore esas medidas de ventilación que usted tiene en esos momentos. En cuanto al orden y aseo que debo tener en cuenta, venga, en estos momentos en mi puesto de trabajo operativo o administrativo, yo solo debo tener lo que necesito para hacer la tarea. Entonces, si yo soy la de la caja o si yo soy el administrador del local y tengo un escritorio, en mi escritorio yo solamente debería tener el computador y el teléfono. Chao, pare de contar. Todo lo que tenga que ver con fotos, recordatorios de viajes, todo aquello que no es requerido para hacer la tarea, en estos momentos yo no lo debería tener encima de mi escritorio. Listo. Y lo mismo si yo utilizo herramientas de trabajo, entonces utilizar solo las herramientas de trabajo, las que son de uso común. Demarcación y señalización de áreas, entonces demarque dónde quedan cada 2 metros para que si sus clientes lleguen, se paren cada uno respetando esa distancia social. Dónde va a poner puntos de aseo para lavado de manos. Entonces, vea, yo antes no tenía puntos con alcohol glicerinado, pero entonces ya tengo alcohol glicerinado en la entrada, tengo alcohol glicerinado para el cajero que está recibiendo la plata, porque ese no puede ir con cada cliente al baño a lavarse las manos. Ya tengo una buena cantidad de agua y jabón y de toallas desechables en el único baño que tengo disponible en el local. O si estamos en el centro y son baños compartidos entre diferentes locales, entonces de pronto ponerse de acuerdo entre los propietarios para que compren los insumos que se necesitan para mantener ese baño bien adecuado, porque a veces pasa que en los baños públicos no hay nada, uno entra y solo hay agua, y eso, y no hay jabón y no hay toallas con que secarse. Pero ese baño, así como lo utiliza el público, también lo utilizan mis trabajadores como van. Entonces, pónganse de acuerdo si son baños por piso o un baño por cada tantos locales, cómo van a hacer esa disposición para que mantengan siempre el agua, el jabón y las toallitas desechables para secarse, y definir un espacio en donde se puedan guardar los elementos personales. En cuanto a limpieza y desinfección, entonces la norma me habla de que yo debo hacer una limpieza antes de empezar la jornada y al finalizar. Y ayer una empresa me preguntaba, Noelia, pero es que yo para qué voy a limpiar al finalizar la jornada si al día siguiente en la mañana yo voy a volver a limpiar. Y a veces no entendemos como estos conceptos, y hay algo que se llama carga viral. El virus queda toda la noche ahí, ¿sí? Donde no hay unas buenas condiciones de ventilación, el virus tiene una buena vida en algunas superficies, estamos hablando de 72 horas en metal, de 48 horas en papel, en cartón. Entonces, cuando yo aumento esa frecuencia de limpieza y desinfección, lo que hago es disminuir la cantidad de virus que me quedan en esas superficies. Entonces, por eso es que la norma me está hablando de que aumente las frecuencias de limpieza y desinfección todo el día, durante todos los días, y que también lo haga al inicio y al finalizar la jornada, ¿sí? Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. El por qué se hace eso es que si me llegó una caja contaminada, o me llegó alguien que no estaba utilizando bien el tapabocas, o llegó alguien de la calle que no se lavó bien las manos y me estuvo tocando las cosas, yo puedo hacer una limpieza y una desinfección. Y estos conceptos son diferentes. No todo lo que yo limpio queda desinfectado, y no todo lo que está desinfectado está visiblemente limpio. Yo puedo regar y llenar de cloro un escritorio y yo digo, quedó desinfectado porque utilicé algo que lo desinfecta. Pero si yo no pasé un trapito, si yo no hice una limpieza y un barrido mecánico del polvo, entonces yo estoy hablando de que me quedó desinfectado, pero que quedó el polvo ahí, se me arman grumitos. Entonces es muy importante definir los utensilios con los que voy a hacer esta limpieza, tener en cuenta que tengo que hacer uso de elementos de protección personal, porque imagínense donde me llega a caer una gotica de cloro o una gotica de alcohol en los ojos. Utilizar guantes para manipular estos productos químicos, ¿cierto? Prioricen limpieza de las superficies que son de contacto de todo el mundo. Ejemplo, el mostrador o la vitrina. Uno llega, ay, mire, ¿y esto cuánto cuesta? Y uno empieza a tocar y deja uno el dedito ahí.
y llega un montón de gente todos los días y uno viene y pone el celular ahí mientras lo están despachando, o vengo y dejo la plata, o me están pagando. Entonces, estos lugares que son de manipulación pública, yo los debería estar limpiando constantemente. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Tener un frasquito, un atomizador con esa agüita o con ese detergente y estarlo pasando y tener un trapito sequecito y lo estoy limpiando con pañitos desechables, o tengo varios trapitos y los voy cambiando para que no me quede ese trapito húmedo. Esas son las cosas que yo más debería limpiar. Listo. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de los baños, de los escritorios, donde almuerza y donde come la gente, sobre todo en esos lugares en donde yo no voy a utilizar el tapabocas. Es que yo no puedo tener el tapabocas puesto cuando voy a comer. Entonces, en ese momento yo ya no tengo el tapabocas puesto, estoy metido en el cafetincito donde almorzamos, estoy destapando la coca, pero entonces ahí estoy hablando, estoy abriendo el microondas si lo tengo, estoy abriendo la nevera, me estoy lavando las manos ahí mismo. Entonces estamos hablando, ¿sí? Y están cayendo todas esas goticas de saliva y después viene otra persona a almorzar y quedó todo eso ahí. Entonces, muy importante que aún en esos momentos de compartir en los cafetines o en esos espacios, si son pequeñitos y usted me dice, no, Elia, tan charra, pero es que si la cocina tiene 2 metros, entonces solo entra uno. Entonces solo entra uno. Y tenemos que definir entonces en qué horarios vamos a comer y cómo vamos a hacer la limpieza, porque aún en esos momentos de esparcimiento social, miren que lo que nos están pidiendo es distanciamiento físico, no social. Entonces, en esos momentos de distanciamiento físico, entonces yo también tengo que limpiar todas estas zonas comunes. ¿Qué otras medidas locativas debo tener en cuenta? ¿Cómo voy a manipular los insumos, los productos? ¿Cómo va a ser el manejo de los clientes? Entonces vemos que hay algunas tiendas que pusieron un dispensador de alcohol glicerinado y la gente, el cliente llega y se limpia las manitos antes de empezar a tocar todo. Eso es una medida que yo puedo adoptar si el cliente va a entrar y va a tener contacto con algunos de los productos, porque ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto no sé qué? Entonces lo van a estar tocando y yo lo que tengo que tener preferiblemente son las manos limpias. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser esa atención de esos clientes? ¿Cómo va a ser con esos proveedores? Entonces, si yo puedo tener un espacio o un horario al que lleguen esos proveedores, porque a mí dicen, defina una entrada diferente para los trabajadores y para los clientes. Ah, pero es que yo en mi local solo tengo una entrada. Entonces yo voy a decir, listo, el proveedor lo voy a recibir al lado antes de que empiece la llegada de los clientes para evitar todos esos contactos, porque ese proveedor estuvo en 1, 2, 3 o en 5 lugares antes de llegar, ¿sí? ¿Cómo va a ser la desinfección de los zapatos? Que tengo que pedirle que utilice tapabocas también durante ese proceso, o si yo soy el que está distribuyendo a otro lugar, entonces ¿qué va a tener que llevar mi trabajador? Si va a ser el domicilio o va a ser el que está distribuyendo a otras empresas, ¿cierto? En cuanto al manejo y la disposición adecuada de los residuos, seguimos con las mismas canecas con las que nosotros estamos haciendo en estos momentos, como el tema de reciclaje, los mismos colores, todo. Pero, entonces, si usted puede tener una caneca con tapa, mejor. Aumente la frecuencia de recolección de esas basuras, laven esas canecas. A veces uno demora una eternidad en lavar esas canecas y resulta que la caneca es de tapa y todos los días yo voy y toco y esa tapa la lavan una vez al mes. Entonces, no, venga, todos los días al finalizar la jornada vamos a lavar la tapita y vamos a lavar el balde, porque eso también lo estamos manipulando todo el tiempo, ¿sí? Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de los residuos y las mascarillas. Si son mascarillas desechables, antes de botarlas, rompámoslas para evitar que entonces venga alguien y las saque de las basuras y las lave y las reutilice y me las venda, no sé, a 1.000 pesos. Entonces evitemos esas mascarillas que son desechables, botarlas intactas a la basura, porque debemos evitar obviamente estas malas prácticas que se puedan estar presentando, ¿sí? Y obviamente elementos de protección personal. ¿Cómo va a ser esa dotación de elementos de protección personal? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo antes al vendedor que estaba en el mostrador no tenía que darle ningún elemento de protección personal. Hoy, como lo voy a tener de contacto directo al público, esa persona debería tener una mascarilla o un tapabocas puestos todo el tiempo. Entonces vamos a buscar quién va a ser el proveedor de esos elementos de protección personal, si va a ser desechable, si va a ser lavable, cada cuánto se los tengo que dar, cómo se dotan y enseñarles cómo se utilizan. Dentro de mis procesos, yo puedo tener unos trabajadores más expuestos que otros.
¿Qué debo tener en cuenta para darme quiénes están más expuestos que otros? Vámonos al ejemplo de una panadería. En la panadería yo tengo la chica que está en el mostrador o tengo al señor que está en la caja recibiendo el dinero, ¿cierto? Generalmente está una persona recibiendo el dinero y está otra persona empacando los productos que está comprando. Entonces, ustedes pueden reconvertir ese ejemplo a la papelería o a la ferretería, ¿cierto? Entonces, esas dos personas que yo tengo de cara al público que están recibiendo a 1, a 2, a 3 o a 5 clientes o a 10 o 20 o 50 clientes al día, yo los tengo en una alta frecuencia de contacto con población en general. O sea que esas personas tienen mayor exposición al riesgo, ¿sí? Pero resulta que en la parte de atrás de mi panadería o de mi papelería o de mi ferretería, yo tengo al panadero o tengo al auxiliar del panadero o tengo al que me está arreglando los insumos y el que me está organizando todos los insumos de la ferretería, o es al que yo llamo y le digo, tráeme tal cosa. Esa persona que yo tengo en la parte de atrás, ¿cierto? O es un administrador o un trabajo administrativo con un contacto mínimo con público, su probabilidad de riesgo es menor, es baja. Entonces yo tengo que identificar cuántos de mis trabajadores yo los tengo en contacto con el público constante y cuántos son de esos que trabajan en la parte de atrás que no van a tener como ese contacto constante con el público para tener en cuenta cómo los manejo, ¿cierto? Entonces, los que son vendedores de mostrador, promotores, impulsadores, los domiciliarios que tienen alta frecuencia de contacto con el público en general, yo los voy a tener en un riesgo medio. Y en un riesgo bajo, entonces, aquellos que son trabajadores administrativos o que no están atendiendo al público constantemente, o los que son asesores virtuales, los voy a tener en un riesgo menor. ¿Eso para qué me sirve? Para yo poder priorizar y yo digo, venga, le voy a entregar más tapabocas a los que están más constantemente en contacto con el público, y a los que tengo en riesgo bajo también les voy a entregar tapabocas, pero pueda que la frecuencia en la que yo le entregue las tapabocas o las cantidades que yo les entreguen a ellos sean menores. ¿Listo? Eso me sirve como para yo hacer una optimización de los recursos. En ningún caso quiere decir que como es riesgo bajo, entonces no lo cuido o no lo capacito o no le entrego elementos de protección personal, sino que yo tengo que empezar a priorizar a quienes les voy a dar de manera inmediata o de manera más rápida estos elementos. Dentro de la formación y la capacitación para mis trabajadores, ¿yo qué debo tener en cuenta? Y eso es algo que también nos pide el protocolo. No solamente vamos a capacitar a los trabajadores que están saliendo o que están asistiendo todos los días, sino que a ese trabajador que yo dejé haciendo el teletrabajo, o sea, a ese que yo dejé haciendo la contabilidad, que todas las tardes el mensajero va y le lleva las facturas para que haga el cierre de la caja, o al que me está haciendo las tareas de televentas o lo que sea que yo tengo en la casita, que lo dejé allá cuidadito, yo a ese también lo tengo que capacitar. Listo. Medidas generales de autocuidado, todo lo que hemos hablado de la distancia social, del lavado de manos, el uso correcto de elementos de protección personal, cómo son las medidas de prevención, cuáles son los riesgos, cómo se contamina uno, cómo se identifican los síntomas, que tengo que utilizar todos los días la aplicación Corona para identificación de los síntomas, etcétera, ¿cierto? Más allá de eso, si dentro de mi proceso, porque recuerden que el COVID-19, la COVID-19 o esta enfermedad no me elimina los otros riesgos que yo tengo, ¿cierto? Yo puedo tener riesgos locativos en mi institución, riesgos mecánicos, riesgo físico o cualquier otro tipo de riesgo, y yo ya tenía una accidentalidad y yo digo, es que yo tenía una accidentalidad por manipulación de cargas. Eso no quiere decir que yo no vaya a olvidar eso. Tengamos en cuenta que nuestros trabajadores pueda que hayan estado un mes o más en su casa sin hacer esa actividad que hacían todos los días. Entonces yo también tengo que reforzar esos estándares de seguridad o esas implementos que yo tenía ya de mi sistema de gestión, en donde yo les tenía, vea, este es el estándar para manipular cargas, o este es el estándar para utilizar tal herramienta o tal equipo de trabajo, ¿sí? Porque, ¿qué puede pasar? Lo que uno no practica todos los días se le olvida. El que monta bicicleta todos los días, maravilloso, y aún así se puede caer. Entonces ahora imagínense para uno que no monta bicicleta todos los días y que se le olvide a uno cómo se monta, o que se caiga, o que pierda el equilibrio. Lo mismo nos pasa. El panadero dejó de utilizar el horno un mes.
yo podría tener un riesgo ahí de que se me queme o algo, o que se atrape un dedito. Entonces, ese tipo de cosas, recordemos que este riesgo biológico va a ser transversal, pero que hay otros riesgos que yo ya tenía identificados en mi empresa y que yo igual voy a tener que tratar. Entonces, utilicemos también estos espacios de formación y de comunicación para reforzar medidas básicas y volver a divulgar estándares o mirar cómo hacer la puesta en marcha de equipos que hace mucho no se utilizaban, si van a revisar el tema de los cables eléctricos, que no hayan fugas de aceite, porque podría pasar que yo tenga un equipo que no utilizo. Sí, es como el carro. Yo pude haber tenido el carro, la moto apagada 20 días, un mes. ¿Usted la va a prender y va a salir a la calle sin revisarla? No, usted le revisa las llantas, revisa que tenga la gasolina, que no tenga fuga de aceite, vuelve y le mire que los direccionales y las lucecitas prendan. Entonces, eso mismo que yo voy a hacer con mi carro o con mi moto, lo debería hacer con los equipos que yo tengo en mi empresa en estos momentos. Entonces, cuando ustedes puedan descargar la información en la Cámara de Comercio, van a tener en cuenta que les va a salir una columna que dice empleador y una columna que dice trabajador. Cada acción que yo como empleador haga va a generar un cumplimiento por parte del trabajador. Vean, aquí más importante que el tema que si el ministerio me va a visitar o no me va a visitar, de si yo tengo que mandar el protocolo o no, de si yo tengo que cumplir o no, que si me van a poner una multa o no. Recordemos que prevenir esta enfermedad es compromiso de todos en todos los niveles de nuestra vida, ¿sí? Eso no quiere decir que no vayamos a cumplir bien las normas del ministerio, pero cumplamos la conciencia. Podemos copiar y pegar el documento, así cópielo y péguelo. Si le da la gana, usted lo puede hacer, pero ¿cómo queda usted éticamente y socialmente comprometido cuando usted sabe que lo que tiene es un papel que copió y pegó y que no entendió y que no está aplicando con sus trabajadores y que usted va a tener una responsabilidad en el momento en que uno de esos trabajadores se enferme y que con la tasa de contagio que tiene esta enfermedad se le pueden enfermar todos y se le va a cerrar la empresa? Si lo quiere pensar en términos de plata, piénselo así. Se me enferman 2 y ya la alcaldía me va a decir cierre la empresa, ¿sí? Y haga una cuarentena de 14 días. Y ya ha pasado en Medellín, y el ejemplo claro es la minorista. ¿Cuánta plata entra y sale la minorista y cuántas personas no dependen de ese trabajo y cuánto dinero no se produce ahí para mantener a la ciudad y de dónde nos salen los alimentos para mantener a la ciudad? Y finalmente la alcaldía dio la orden y la tuvieron que cerrar 14 días. Entonces miren que más allá de un cumplimiento por dinero, es una responsabilidad social que todos tenemos. Entonces el compromiso para que todo esto funcione es de todos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿cuál va a ser mi función como empleador o mi responsabilidad? Recomendarle a los trabajadores que realicen la autoevaluación de síntomas diariamente. Venga, seamos responsables. Si yo como trabajador sé que yo tengo fiebre, que amanecí con dolor de garganta, que amanecí con un cansancio en mi cuerpo que es inusual, a veces nosotros decimos, no, yo por la platica voy a trabajar, llevo tantos días sin trabajar, pero pensemos en que si podemos estar enfermos de coronavirus, a cuántas personas no se las voy a transmitir, no solo en el trabajo, sino también en mi familia, porque ese cuidado también lo debería tener yo en mi familia, ¿cierto? Entonces yo como trabajador voy a divulgar todas estas recomendaciones, como trabajador las tengo que cumplir, acatar las distancias mínimas de señalización que haya puesto mi jefe en los lugares de trabajo, tener zonas de desinfección, entonces donde yo pueda desinfectar con un atomizador la suela de mis zapatos, entonces yo voy como trabajadora a cumplir con estas suelas, ¿sí? Si vamos a hacer cambio de ropa de la calle y del trabajo, entonces hacer cambio de ropa. Si vamos a visitar clientes, entonces llevar un registro de todos los clientes que se visitaron o de todos los proveedores que nos visitaron, porque hay algo que se llama cerco epidemiológico, y eso lo ha explicado el alcalde de Medellín en muchas de sus entrevistas. Y él dice que la estrategia exitosa de Medellín, por decirlo así, es que se ha podido mantener el cerco epidemiológico. Es que cuando yo, Noelia, levante la mano y diga, estoy enferma o creo que tengo coronavirus, mientras me hacen la prueba, que van a pasar no sé cuántos días, a mí me van a preguntar, Noelia, ¿usted con quién tuvo contacto en los últimos 14 días? Yo no sé. Con tanta gente que yo visito, no tengo ni idea. Es poder decir, vea, yo fui y le llevé insumos a la empresa tal, a la empresa tal, a la empresa tal. Tuve contacto con tales familiares, con tales amigos. O sea, entre más
información yo le pueda dar a las entidades gubernamentales, más fácil se van a poder detectar esas personas que se pueden enfermar por una sola persona. Entonces, es muy importante que cumplamos todas las estrategias para poder ayudar al gobierno. Entonces, si voy a viajar en transporte público, entonces ya sé que debo utilizar la mascarilla. Si voy a viajar en motocicleta o en vehículo particular, ¿cómo voy a hacer la limpieza de ese vehículo particular? ¿Cierto? Yo como empleador, ¿qué voy a hacer? El ejemplo que yo les ponía ahorita, es que tenemos un baño que se utiliza para varios locales, entonces venga, ¿cómo vamos a hacer para darle entre todos, tener los insumos para que ese baño siempre tenga agua, jabón y toallas para secarse las manos? ¿Y qué le voy a dar a mis trabajadores para que desinfecten las herramientas de trabajo? Y yo como trabajador apoyar estos procesos de limpieza. O sea, esto no es solamente trabajo de la persona que nos ayuda con el aseo y que va solamente en la mañana. Yo como trabajador, ¿qué compromiso voy a tener para estar limpiando el mostrador, para estar limpiando los equipos que se utilizan? Porque obviamente algunos de ellos van a ser de uso compartido y lo ideal sería que no se compartieran en estos momentos, ¿cierto? Entonces, realizar la limpieza de los mostradores, cada vez que alguien vaya a hacer uso de las mismas, de atender a un cliente, entonces poder tener ahí cómo hacer esas limpiezas. Distribuir en las áreas administrativas y de atención al público estas distancias. Evitemos rotar el personal si no es necesario, ubiquemos siempre que sea posible una sola persona, lo que yo les decía ahorita del ejemplo que les daba de cuántas personas tenían en el mostrador. El número de personas, si tienen sala de ventas, cuántas personas van a ser las que están ahí, establezcan un tope para la afluencia de clientes, eso lo vemos sobre todo en supermercados grandes, que hay alguien afuera y está en la puerta y dice, esperen que todavía no pueden entrar, mientras terminan las personas que están haciendo el mercado adentro. Exijan, en estos momentos se puede exigir el uso de la mascarilla para el ingreso a las instalaciones. Vemos en otros países más desarrollados, y está rotando el video, por ejemplo, en un supermercado en Alemania, que tienen un trabajador en la puerta de entrada y le va entregando a cada cliente que va entrando la mascarilla para que se la ponga y le tiene ahí el alcohol antibacterial. Ojalá y nosotros pudiéramos hacer eso y la economía nos diera para hacer eso, pero si no nos da, entonces con todo el amor y con todo el respeto del mundo, poner un letrerito que diga, para el ingreso es obligatorio el uso de la mascarilla, ¿cierto? Y tener a alguien que esté pendiente, más allá del uso de la mascarilla es el uso correcto, entonces decirle, señor, por favor, cúbrase bien la nariz y la boca antes de ingresar, todo basado desde la comunicación y desde el respeto hacia las otras personas, ¿cierto? Tener en cuenta entonces cómo vamos a manejar estos lugares de descanso y de alimentación, y evitemos por favor compartir alimentos. Esas son prácticas muy comunes que nosotros tenemos en nuestro día a día y que tenemos que empezar a cambiar. Escuchamos todo el tiempo que nos hablan de que este virus nos cambió la vida, que nos va a cambiar la forma en que nos relacionamos. Sí, nos va a tocar hacer un cambio mental y ser disciplinados y cambiar costumbres que llevábamos toda la vida y que seguramente estábamos haciendo, pero que por este momento, mientras no se tenga una vacuna y no se tenga una protección, todas estas medidas lo que están haciendo es evitar que todos nos enfermemos al tiempo y se colapsen estos servicios de salud. Tomen los datos de los clientes que los visiten para poder hacer un seguimiento en caso que se necesiten. Tengan protocolos de seguridad para comunicar los canales de atención. Una pregunta que sale mucho es, Noelia, ¿yo qué hago si el trabajador en la mañana hizo la encuesta de síntomas y salió bien, pero resulta que en la mitad del turno empezó con sintomatología? Eso es una pregunta que sale mucho. Entonces, venga, aislemos a ese trabajador del resto de los compañeros y llamemos a las líneas que definió la EPS de ese compañero, ¿sí? O si no, hay una línea nacional que es la 192, o tenemos una línea a nivel de Medellín que es el 123. Tenemos varias opciones de llamadas para que miremos qué es lo que podemos hacer y lo remitimos a que vaya a su EPS, dependiendo de lo que le diga su EPS. El médico de la EPS pueda que le diga, se tiene que ir para urgencias ya, o pueda que le diga, váyase para su casa y aíslese, o haga tal cosa. Entonces, no se puede dar una recomendación para todo el mundo porque cada caso es particular y lo van a tener que revisar particularmente. Entonces, mientras en esas líneas me contestan,
tengamos aislado a ese trabajador en un área que no tenga contacto con otras personas para seguir las instrucciones que nos vayan a dar en estas líneas telefónicas. Podemos hacer campañas con los clientes para minimizar el contacto con ellos. Entonces, venga, es que yo tengo código QR o págueme por tal aplicación o hágame una transferencia o use tarjeta débito para minimizar el uso del dinero. Hagamos campañas para cambiar la forma en la que se pagan y tengamos en cuenta que entonces se tiene que hacer la limpieza y desinfección de esos datáfonos, de esos teléfonos que se utilizan. El otro día me preguntaban, Noelia, ¿al datáfono se le puede poner el protector plástico? Yo les decía, sí, pero el hecho de que tenga el protector plástico no me exime que le haga la limpieza y desinfección. Ese protector plástico pueda que me lo cubra de que yo no lo vaya a dañar con el producto químico con lo que le estoy limpiando. Pero aún con protector plástico, yo debería tener en cuenta hacer limpieza y desinfección de ese datáfono, ¿cierto? Desinfectar las mercancías, los insumos que se reciben, me van a llegar cajas o me van a llegar paquetes todos los días, algo que hablábamos el viernes en la tarde era que una práctica común que nosotros tenemos en nuestras casas es que llega al mercado, bien sea que llegó a domicilio o que nosotros lo fuimos a comprar a la tienda y esa bolsita uno la sacude, la dobla y la reutiliza. En estos momentos esa práctica no la deberíamos hacer. Entonces yo primero debería desinfectar esa bolsita o ese paquete o ese insumo que me llegó y evitar la reutilización de todo este tipo de bolsas y evitar sacudir tanto las bolsas como la ropa antes de lavarla, también lo deberíamos tener en cuenta. Prohibir el ingreso de mascotas a su lugar o decirles que las dejen en la entrada, tener en cuenta el horario flexible de las personas. Esto del recorrido al trabajo ya lo vimos. Evitemos tocar las barras de agarre. Ayer vimos unas fotos muy chéveres de la gente en el metro respetando la distancia social. Y a mí me daba mucha tristeza porque yo decía, venga, es que va en el metro con la mascarilla bien puesta a 1 metro de la otra persona, pero muy bonito, va agarrado con la mano acá y con el celular en la otra. Sí, el tema que yo me agarre de la barra no lo voy a poder evitar, pero entonces venga, evitemos el uso del celular, porque es que ese celular yo estoy teniendo contacto con esas manos sucias con las que me agarré por la baranda mientras subí o por la escalera eléctrica, saqué la cívica, la recargué o pagué, estoy agarrando las barandas del metro y uno cambia la mano y entonces me cansé con la mano aquí, entonces ¿qué hago? Bajo la mano, cojo el celular y cojo con la otra mano. Entonces miren que ese celular ya se me contaminó porque yo no sé quién más ha agarrado esa baranda, independiente que lleven guantes o no. Y ese celular, ¿yo dónde lo voy a meter? ¿En el bolso o me lo voy a poner en la cara? Entonces, es muy bien que cumplamos las medidas, pero que entendamos el por qué y el para qué de estas medidas si yo voy a ir en transporte público. Entonces, me aburro mucho, pensemos en otra cosa, pongámonos, no sé, a cantar mentalmente, o si van a salir con la música puesta desde su casa, háganlo desde su casa y ya no vuelvan a sacar el celular durante todo el recorrido. Si viajan en vehículo particular, límpienlo, desinfecten manubrios de bicicletas, eviten compartir cascos en estos momentos, limpien los cinturones de seguridad, todo lo que se pueda contaminar durante los recorridos. Tratemos de tener un par de zapatos solo para ingresar a nuestra casa y lavemos las suelas con agua y jabón. Tengamos separada la ropa de trabajo a la ropa que tenemos en nuestra casa. Antes de llegar a saludar y dar beso y toda nuestra familia, quitémonos toda esa ropa, bañémonos, ¿sí? Si no es posible bañarnos porque llegamos muy sofocados o por cualquier motivo, entonces por lo menos lavémonos con suficiente agua y jabón esas partes de nuestro cuerpo que están expuestas. Si traje compras de la calle, entonces desinfecte todo eso. Tenga un solo lugar en donde usted tenga el morral con el que sale todos los días. Eviten en estos momentos los cambios de bolso. Las mujeres, por favor, salgamos con el bolso solo con lo estrictamente necesario. Entre más cosas nosotros saquemos, más cosas nos va a tocar limpiar y desinfectar cuando lleguemos a la casa. Cuando ya vayan a guardar las cositas en la nevera o en la despensa, ténganlas ya lavadas y desinfectadas. Antes de pasar a la fase de las preguntas, en la presentación les van a quedar unos links para que ustedes puedan visitar. ¿Cuáles están? Está el primero, que es Corona App, que es la aplicación del gobierno,
que es donde ustedes la van a poder descargar, la pueden instalar en los celulares, sean Android o sean Apple, y ahí todos los días yo puedo llenar la encuesta diaria, ¿cierto? Está la sección de la biblioteca de la Cámara de Medellín, que es la que tenemos aquí abajo. Ahí es donde ustedes van a encontrar estas diapositivas y donde van a encontrar las recomendaciones que nos dan porfa un tiempito para que podamos subir la grabación de esta conferencia y la puedan ver después. Está el link de los videos de Sura y está el micrositio de Sura. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, en la sección de la biblioteca de la Cámara de Medellín, cómo aparecen en la biblioteca virtual todo lo que hemos estado haciendo. Y aquí, por ejemplo, sale la conferencia virtual que se dio para pequeñas empresas el 23 de abril. Entonces aquí las van a ir cargando y ahí les van a quedar los documentos para que ustedes los puedan revisar, ¿cierto? Otra cosa que podemos tener en cuenta, aquí la están viendo en pantalla, salió anoche, la tenía aquí lista para mostrárselas, fue una lista de chequeo que sacó la resolución, porque muchas personas nos preguntan, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que cumplir? Entonces ya salió un anexo técnico, lo sacó el gobierno, está circulando apenas desde anoche, por eso la invitación es a que siempre estemos revisando, las páginas oficiales. Y aquí hay unas preguntas, vea, objetivo principal, protocolos de bioseguridad, orientar a las empresas. Y aquí están cuáles son las medidas de bioseguridad para los trabajadores, cuáles son las medidas generales que ya las hablamos, lineamientos, distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas. Aquí está todo lo que nosotros hablamos en esta presentación, aquí está. Y miren, disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso para higiene de manos. ¿Lo cumplo o no lo cumplo? Entonces, listo, si no lo cumplo, ¿qué voy a hacer para cumplirlo? Ya tengo el alcohol glicerinado, ya tengo los dispensadores, ya miré cuáles van a ser los puntos de lavado. Miren, esta lista de chequeo está súper sencilla, ¿cierto? Y el mismo gobierno me está diciendo que tengo que cumplir y yo lo puedo revisar. Aquí se las estoy mostrando rápidamente. Entonces, miren, no se deben permitir reuniones en las que no se pueda garantizar la distancia mínimo de 2 metros entre cada persona. Aprovechar ayudas tecnológicas, evitar el intercambio físico, elementos de protección personal. Entonces, el empleador debe entregar los elementos de protección personal y garantizar su disponibilidad y recambio. Entonces, yo digo, listo, ya tengo las mascarillas, sí. ¿Son desechables o son lavables? Sí. Entonces, aquí ya yo voy a poder llenar, y miren que aquí me hablan de si no son lavables, que ya tengo, ya les expliqué cómo se lavan y cómo se desinfectan. A mí esta lista de chequeo, que la alcancé a ver rápidamente, me parece que es muy importante y la deberíamos tener todos en cuenta, y es una manera fácil de saber si yo estoy cumpliendo o no. Lo que yo les decía ahorita, más allá de copiar y pegar el documento del ministerio, es que saquemos, no sé, media horita, una horita, para que leamos esta lista y digamos, venga, yo en mi empresa, ¿qué tengo y qué me falta para poder tener como con todos los lineamientos que son seguros? Entonces, esta lista de chequeo me parece súper chévere, sobre todo porque todo este tema de bioseguridad era completamente alejado a otros sectores económicos que no fueran el sector salud. Entonces, esta también se les puede compartir. Y acá en el micrositio de Sura, que era lo otro que les iba a mostrar, este micrositio de Sura está abierto al público, independiente de la ARL, independiente de la EPS, independiente de la aseguradora que ustedes tengan, pueden acceder a esta información. Y aquí en empresas, reactivación económica. Aquí está, miren, ¿qué es lo primero que debes hacer? Conoce el estado de salud de tus colaboradores. Entonces aquí está para que puedan hacer la encuesta, para que miren qué es lo que deben hacer con la matriz de identificación de peligros. Hay unos criterios para que ustedes puedan clasificar a sus trabajadores. Entonces, si les sale verdecito, amarillito o naranjadito, ya para que tengan una idea con los resultados de qué deberían hacer. Entonces, miren que aquí ustedes diligencian los campos, se genera el link para que puedan hacer la encuesta de riesgo laboral individual, y la pueden compartir por WhatsApp, por un mensaje de texto, por un correo, y para que ustedes sepan qué hacer con esos resultados de cada uno de sus trabajadores, porque acuérdense que nos están hablando de unas temáticas que en estos momentos no entendemos, y aquí hay unas recomendaciones también para diferentes sectores económicos. Entonces, para que tengan en cuenta
toda esta información que son de medios confiables. Miren que también está la aplicación del gobierno, hay algunos videos para que sepamos cómo lavarnos las manos, cómo ponernos las mascarillas y que podamos tener en cuenta y entre todos, con un compromiso social, podamos trabajar para prevenir la transmisión de esta enfermedad. Entonces, damos terminada esta primera parte de la presentación y entonces le damos paso a Rubén para que nos cuente acerca de las preguntas que tenemos en la mañana de hoy. Rubén. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, muy interesante, muy claro. Ya vamos a pasar a la sesión de preguntas para que nos podamos aclarar pues, las dudas que tenemos. Hay una primera duda muy grande que no solo los empresarios pequeños, sino absolutamente todos los empresarios grandes de todos los tamaños tienen, y hace referencia a los termómetros. Pues normalmente las empresas no tenían que usar este dispositivo y en realidad están escasos, a pesar de que hay muchos que están importando, trayendo, vendiendo, pues el volumen es muy grande lo que se necesita. O sea, ni siquiera empresas grandes están pudiendo tener acceso a estos termómetros. ¿Qué podrías recomendar tú? ¿Qué se puede hacer mientras, o si conoces dónde estén vendiendo, o si Sura de pronto pueden venderles, o qué recomendarías para pues, esta toma de temperatura que se exige en el decreto, pero que no hay equipos con qué hacerlo? Mira, lo ideal sería que nosotros tuviéramos un termómetro en el que no tuviéramos contacto físico con las personas y eso es lo que está haciendo como complicado el tema, ¿cierto? El termómetro infrarrojo lo que hace es que yo se lo pongo en la frente a la persona, o algunos que son para poner aquí en la oreja y yo no tengo contacto físico con ellos, ¿sí? Y me dan la temperatura. Si yo voy a comprar estos termómetros que son de tipo infrarrojo, voy a mirar estos termómetros que son de tipo infrarrojo, yo que debería tener en cuenta. Primero, que sea termómetro para uso en humanos, ¿sí? Porque a veces por el desespero compramos termómetros que son de uso industrial y esos termómetros de uso industrial tienen rangos de temperatura que van desde -10 hasta 500 grados centígrados. Entonces es un rango de medición muy alto. ¿Y qué debería tener en cuenta yo? La exactitud del termómetro. Entonces que su exactitud sea que el rango sea bastante pequeño, porque entonces hay unos termómetros de esos industriales que dicen más o menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si el termómetro me dice 450, pueda que de la máquina esté en 452, en 448. Si lo miramos en un equipo, no hay ningún problema. Pero si ya lo llevamos a una persona, resulta que el termómetro me dice 36 y pueda que la persona tenga 38 de temperatura. Y 38 de temperatura ya es fiebre. Entonces, hay que tener en cuenta como estos criterios técnicos en cuanto al termómetro. ¿Qué podríamos hacer? Que no es lo recomendable, pero todos estamos tratando de funcionar como rápidamente con esto, sería tener una limpieza y una desinfección. Me va a retrasar el proceso, pero entonces yo poder limpiar y desinfectar ese termómetro antes de que cada persona lo utilice en la empresa, ¿cierto? O comprar varios termómetros digitales, dependiendo del número de trabajadores que yo tenga, y asignarlos por personas. Esa también podría ser una opción, ¿sí? O por áreas y decir, vea, las 3 personas de esta área me van a utilizar solo este termómetro digital y tener un buen proceso de limpieza y desinfección antes de que cada persona lo utilice. Yo pienso que ese es el plan B que podríamos llegar a tener, porque el tema de conseguir estos termómetros infrarrojos calibrados se está volviendo un poco difícil en el momento. O sea que podría uno pues tener termométricos, si uno tiene 3, 4, 5 empleados, uno podría tener el termómetro que use con los hijos, pero tener 5, uno para cada uno y cada uno a nombre de cada persona. Entonces cada uno tiene su termómetro. O ponerse de acuerdo con varios vecinos y prestarse uno de estos otros digitales que son a distancia. Supremamente importante, limpieza y desinfección de esos termómetros, porque acuérdate que eso es como si yo prestara el celular. A ti no te gusta prestar tu celular, a nadie le gusta que le toquen el celular. Entonces, si lo voy a prestar, limpieza y desinfección si va a ser de uso compartido, que ya sabemos que no es lo ideal, pero que nos puede tocar en estos momentos. Bueno, por aquí preguntan sobre he leído que tanto el hipoclorito disuelto en agua pierde su activación o efectividad en 1 hora y el amonio cuaternario disuelto en agua en 24 horas.
¿Es verdad que si pierden ese poder? ¿Cómo podemos manejar estos productos para que no pierdan su activación? Mira, en la resolución 664 me da el link en limpieza y desinfección de los productos químicos que se pueden utilizar. Entonces, primero, revisar como esas recomendaciones que me da el gobierno aquí. Efectivamente, tenemos que mirar muy bien la ficha o la hoja de seguridad de esos productos químicos que yo esté utilizando, porque obviamente al yo diluirlo, o sea, al pasar ese amonio cuaternario o ese hipoclorito a diluirlo con agua, su efectividad pueda que de acuerdo a la ficha técnica sea 24 horas. Entonces, si yo sé que solo lo voy a utilizar 24 horas, ¿qué debo tener en cuenta? Prepare una cantidad mesurada, o sea, es mejor preparar de a poquitos a cada rato o 2 veces al día a que yo prepare 5 o 10 litros y que al final del día diga, oh, pucha, solo me gasté 1 litro, tengo que botar los otros 9, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta bien qué cantidad podría yo gastarme en un día para hacer la dilución y marcar, etiquetar este producto químico y decir, vea, se preparó a tal hora para que antes de las 24 horas o llegadas las 24 horas yo pueda renovar ese producto químico. Me parece muy buena esa recomendación. Uno marca el frasquito de cuándo se preparó y así ya miran, y si ya tienen las 24 horas, pues ya lo cambian por otro nuevo. Y no preparen grandes cantidades. A veces nos exageramos y preparamos 2 litros, 3 litros, 5 litros y cuando lo metemos en el spray nos damos cuenta que a veces no nos gastamos ni 500 mililitros. Entonces es mejor fraccionar y decir voy a preparar en 2 jornadas. Preparo en la mañana y preparo al mediodía y me sale más fácil. Excelente. Bueno, por aquí preguntan, ¿puedo reemplazar el tapabocas por la máscara de acrílico? Eso sí es más efectivo, igual, eso es un complemento. Vea, la máscara de acrílico me imagino que es la careta que yo me pongo para cubrir la cara, ¿cierto? La careta me cubre de algunas proyecciones que yo pueda tener de agua o saliva, pero eso no me filtra el aire que yo estoy respirando, ¿cierto? Porque la careta por algún lado es abierta para que yo respire lo que está en el medio ambiente. Entonces, bajo ninguna circunstancia, una careta me reemplaza el uso de un tapabocas o de una mascarilla. Si nosotros vemos al personal del sector salud, ellos tienen puesta su mascarilla y la finalidad de la careta es proteger la mascarilla para que no le caigan las goticas de los fluidos ahí. Entonces, nunca el uso de una careta me va a reemplazar el uso de un tapabocas. Claro, sale por los lados, sale el aire con sus virus, entonces es mejor que tenga la mascarita que no sale fácil el aire. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿se requiere cambio de ropa al ingresar al trabajo? Sería lo ideal. Tendríamos que empezar a mirar cómo son las condiciones, si yo en el local tengo cómo se cambia la persona, ¿cierto? Si va a tener dónde guardar la ropa para cambiarse. A veces hacer más no es hacer mejor. Si yo voy a hacer más, la idea es que lo haga bien, ¿cierto? Entonces, si las condiciones de mi trabajo me lo permiten, maravilloso hacer el cambio de ropa cuando yo llegue a laborar. Usted me va a decir, no, Noelia, es imposible hacer el cambio de ropa, el local es muy chiquito, no hay donde guardar las cosas. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desinfectarnos las suelas de los zapatos antes de ingresar. Tratemos de utilizar ropa que sea manga larga y de pronto llevar dos, pues como una chaqueta y llevar la ropa por dentro y quitarnos el saquito y quedarnos como con la ropa por dentro. O sea, tratemos de adaptarnos a la realidad, porque a veces por eso estas medidas no salen de cumplimiento obligatorio, porque es que la realidad de cada local comercial es totalmente diferente y sería absurdo a veces dar como estos cumplimientos tan estrictos. Entonces, si a mí no me da para cambiarme la ropa, entonces, ¿qué puedo decir yo? Voy a coger un saquito todos los días para irme en el metro, o para irme en la moto, o para irme en el bus. Y ese saquito, obviamente, lo lavo todos los días, o tengo 1, 2 o 3 saquitos. Por eso una de las recomendaciones que se les da es tenga su ropa de trabajo diferente a la ropa de su casa dentro de su closet y en el lavado y todo. Y entonces yo lo que puedo hacer es, bueno, si salí todo el día con esta ropa, entonces tener unos cuidados y unos lavados especiales para evitar eso. Entonces podría ser utilizar un doble saquito o llevar un saquito y una camisa por debajo y entonces quitarme el saquito durante toda la jornada de trabajo. Esa podría ser una opción, sobre todo en el clima fresquito de Medellín y del Valle de Aburrá, que sí se permite hacer esto. Bueno, por acá preguntan sobre los tapabocas.
pregunta que si es posible lavar los tapabocas. Para esto es muy importante pensar que cuando se compre el tapabocas hay diferentes tipos, hay desechables, hay lavables, hay antifluidos. Entonces cada tapabocas cuando se compre tiene que traer las instrucciones y debe decir si es desechable o si se puede lavar y cuántas veces se puede lavar. No sé tú qué tengas, Noelia, para hablar sobre eso. Completamente de acuerdo. Eso es lo primero que yo tengo que preguntar. Ve, ¿el tapabocas es lavable o es desechable? Si es desechable, ya sabemos, lo cortamos y lo botamos para evitar que personas inescrupulosas vuelvan y lo vendan. Si es lavable, ¿cuántas lavadas puede tener? ¿Sí? Porque dependiendo de la calidad de la tela, hay unos que me dicen, ve, aguantan 3 lavadas, otros que me dicen que aguantan 15, otros que aguantan muchas más lavadas. Entonces es preguntarle al proveedor cuántas lavadas puede tener ese tapabocas que es lavable, así tal cual como tú lo dijiste, Rubén. Bueno, por acá preguntan, la empresa ya hizo la inscripción de sus empleados a Medellín Me Cuida, ¿en qué momento entonces puede enviar su personal a iniciar labores? ¿Se necesita alguna respuesta o algún código para en caso de que requiera la policía o alguna autoridad competente? A ver, esto pues aquí de la charla, o no sé si Noelia tenga conocimiento de eso, porque la alcaldía había dicho que ellos iban a dar una autorización a las empresas que se inscribieran. Entonces, a las personas, cuando se inscribieron, les llegó al celular una confirmación de que les llegó la información, pero a las empresas todavía casi ninguna le ha llegado autorización de trabajar. Eso no sé, en este momento estamos tratando de comunicarnos con alcaldía porque efectivamente es un problema que tienen las empresas, que no hay muy pocas que dicen que les haya llegado confirmación de que pueden ir a trabajar como empresa. No sé si Noelia tenga información al respecto. Yo creo que ahí lo que tú dices tal cual, tenemos que esperar como que la alcaldía nos aclare eso, pero recuerden que si yo me inscribí y soy de un sector económico que no está exento todavía para trabajar, o sea que todavía desde el gobierno nacional no hay directrices para que yo trabaje, seguramente por eso la alcaldía no me ha expedido ese permiso, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener en cuenta la respuesta, obviamente, que ustedes puedan gestionar desde la alcaldía, en la Cámara de Comercio con la alcaldía, pero también preguntarme si mi sector económico ya está autorizado para trabajar, porque si no estoy autorizado para trabajar, así yo haya llenado la aplicación, no me va a llegar el permiso tampoco todavía. Sí, porque por ejemplo esta charla está direccionada sobre todo a comerciantes y los comerciantes todavía no están autorizados por el gobierno nacional ni por nadie. Así es, Bueno, así es. la suela de los zapatos se puede desinfectar con alcohol. Sí, sí, vean, porque el tema de la suela de los zapatos, hay una mala costumbre que tenemos los colombianos, pues yo no sé si sea mala o sea buena, pero uno escupe en la calle. Eso pasa mucho con los hombres o con las mujeres, a veces que uno escupe o tose en la calle, ¿cierto? Entonces uno va pisando no solo la basura, sino toda esa saliva que quedó en la calle de toda la gente que escupió y no nos damos cuenta en qué momento escupieron. Por eso es que se está pidiendo el tema de la limpieza de las suelas. Usted puede lavar las suelas con agua y con jabón, o puede lavar las suelas, puede tener un spray con agua y con hipoclorito, o puede tener un spray con agua o alcohol. Con cualquiera de esas 3 sustancias lo podría hacer. Bueno, por aquí a ver una que de pronto nos da que hablar un ratico. Si tengo un almacén de ropa y un cliente quiere medirse una prenda, ¿cuál sería la indicación de desinfección de esa prenda que ya fue manipulada por el cliente? O lo ideal sería que no se permita medirse prendas. Entiendo que ellos quieren ver cómo le queda antes de comprarla. Dios, vea, esa pregunta Esta es la pregunta del millón. esa pregunta da para que uno haga un análisis filosófico, antropológico, social. Esa es una de las preguntas que nos hacíamos en estos días pues como nosotros hacemos como reuniones técnicas para mirar las recomendaciones, decíamos, venga, cuando el sector comercio salga, ¿cuál va a ser el lineamiento para los vendedores de ropa? A hoy no tenemos ni idea. ¿Cómo, o sea, tú cómo le vas a decir a un cliente que no se pruebe? Pero también hay gente que te dice, vea, yo llevo 1, 2, 3 años vendiendo por internet y utilizan plataformas digitales, y los que compran por revista, los que compran por Instagram, tú compras a la talla y compras al ojo, y yo creo que eso va a hacer que todos tengamos una transformación mental y decir, ya yo no voy a ir a medirme los 5, los 10, los 20 jeans, sino que
voy a tener que cambiar eso porque es que ¿cómo un vendedor va a lavar o a desinfectar una ropa cada que alguien se la ponga? O sea, para esa pregunta todavía no tenemos una respuesta oficial, pero es una pregunta supremamente valiosa y que nos va a llevar a replantear muchas cosas en nuestra vida. Entonces esperemos a ver qué nos dicen al respecto. Sí, estoy de acuerdo que eso es una pregunta muy importante porque eso tiene también otras implicaciones legales, porque en la ley del consumidor dice que el consumidor tiene derecho a devolver prendas, pero entonces imagínese usted vendiendo prendas por internet y no solo en las tiendas, sino por internet y en cualquiera, y que empiecen a devolver esas prendas, pues eso va a tener unas repercusiones también. Imagínese una prenda lavada 2, 3, 4 veces. Entonces es muy importante que estemos pendientes de qué va definiendo el gobierno y las leyes al respecto para poder actuar en concordancia. Por aquí dice, desde las administraciones de las copropiedades, centros comerciales, edificios de propiedad horizontal, adicional de nuestra responsabilidad como empleadores y en áreas comunes, que debo exigir documentos, implementaciones y controlar de los locales y empresas que están realizando apertura al interior. Entonces, imaginemos un pasaje comercial en el centro que adentro hay muchos almacenes, que cada almacén debe cumplir todo lo que dijimos hoy, pero en sí el centro comercial también como centro comercial, esos corredores, esas entradas al centro comercial, a los pasajes comerciales, la administración de ese pasaje, la administración de ese centro comercial, qué cosas adicionales debe hacer. Vea, esto es un trabajo compartido, o sea, ahí sería bueno que se especificara muy bien cómo son las responsabilidades en esas áreas comunes, baños, pasillos, de quién es la responsabilidad de la recolección de las basuras, cómo podemos trabajar mancomunadamente para que todos tengamos como los mismos lineamientos. Entonces, pueda que la administración del centro comercial pueda decir, vea, para más seguridad de ustedes, pongan como protocolo que todos los clientes tengan alcohol glicerinado al entrar al local y lávense las manitos. Entonces yo también como centro comercial podría ser, hombre, desde la entrada al centro comercial, desde ese pasaje, ¿cómo puedo tener yo dispensadores para que la gente también se vaya haciendo esa limpieza de manos antes de? Entonces esto es un trabajo mancomunado. Las recomendaciones en cuanto a limpieza y desinfección y locativa son de todo. Entonces, en términos generales, estas administraciones también deberían propender para que se cumplan no solamente al interior de los locales comerciales, sino en esas zonas comunes que puedan tener. Bueno, sí, esto es muy importante que todos los que administran todos estos pasajes y centros comerciales estén pendientes también fuera de los decretos. Pueden ir observando lo que están haciendo los grandes cadenas y comercio grande que ya están trabajando, que están revisando que la gente sí tenga el tapabocas, haciéndole preguntas sobre su salud, están inscribiéndolos en una planilla, escriben quién entra a ese almacén grande. Eso mismo debemos hacer el equivalente en los pequeños centros comerciales y pasajes. Sí, o por ejemplo la toma de Sí. la medida de la temperatura también podría ser algo, porque es más difícil que cada local comercial consiga, no sé, 10 o 20 termómetros infrarrojos. Entonces de pronto con el apoyo del centro comercial que se consiga uno y que antes del ingreso de todos los trabajadores a todos los locales se tome la temperatura. Esa también podría ser una opción. Excelente esa propuesta, y así todos los que vayan a entrar a ese pasaje pues ya están censados, entonces los almacenes internamente no tienen que hacerlo, aunque haya pues ese filtro, que haya ese filtro en las entradas de esos pasajes comerciales y centros comerciales. Bueno, por aquí dice, si dentro del personal en el pasado y ahora no presenta cáncer osplatonistos, no sé qué será esa enfermedad, o asma, se debe tomar precauciones. ¿Cómo No es el sé nombre qué de la es, enfermedad? Dicen. Osplatonismos. No, No no. conozco eso. No, ni idea. Vea, es importante si nosotros tenemos en cuenta que ya como personas identificamos una condición que nos hace vulnerable, sería bueno que lo validáramos a nivel médico antes de, ¿cierto? Llamar a estas líneas telefónicas que están ya adjudicadas para hacer esas consultas o hacer la consulta de la identificación de la población vulnerable, porque cada condición es aparte, ¿sí? Entonces, dar respuesta de un diagnóstico como
como en específico si es vulnerable o no, hace como más difícil el tema. Con la pregunta anterior, Rubén, quería recordar algo muy importante con los termómetros, y es que cuando nos los vendan, que nos expliquen cómo se leen, porque pueda que no sepamos la interpretación, no todo el mundo lo sabe leer, sobre todo estos termómetros infrarrojos, entonces que le pidamos al proveedor que nos enseñe cómo se lee para que podamos tener una buena interpretación y que no estemos devolviendo a la gente para la casa o haciendo una interpretación errónea. Pero para el caso este puntual de las enfermedades es mejor que lo revisen en la encuesta y que hagan como una validación médica porque es muy complicado dar respuesta por cada diagnóstico acá. Bueno, para que una pregunta que yo no tengo no tengo conocimiento, no sé si Noelia, porque se sale un poquito del tema. Dice, si flexibilizo los horarios, el trabajador que labora en domingo hay que pagarle recargo. Eso es una muy buena pregunta, tocaría entrar a revisar porque yo creo que los temas laborales, algunos han cambiado, otros no. Lo que sigue siendo horas extras sigue siendo hora extra, lo que sigue siendo hora nocturna va a seguir siendo hora nocturna, entonces eso también lo debería tener yo en cuenta en mi nómina cuando vaya a hacer esa flexibilización de los horarios, porque el hecho de que me toque trabajar un domingo por un tema de COVID-19 no exime que sea un domingo. ¿Sí? Entonces, sería bueno que revisáramos también esos temas laborales porque sigue siendo domingo. Y si yo estoy trabajando en la madrugada, sigue siendo madrugada, o sea, sigue siendo horario nocturno. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que una cosa no es excluyente de la otra. Bueno, por aquí pregunta que si el tapabocas y el gel tienen que tener registro INVIMA. Algunos de estos dispositivos ya se declararon que no se encuentran disponibles y el INVIMA está trabajando en eso. Por eso ya se permitió la fabricación de los tapabocas en tela cumpliendo los lineamientos del ministerio. Entonces, si cumple los lineamientos del ministerio y no hay lineamientos de INVIMA en estos momentos, yo creo que hay un montón de gente que está tratando de ofrecer estos productos y miren que incluso me dicen que yo los puedo hacer en mi casa con tela o con camisetas. Entonces, para estos tapabocas de tela hay unos requerimientos mínimos específicos, pero hasta donde yo tengo entendido no van a tener que tener INVIMA. De pronto los que se utilicen para el sector salud sí les van a hacer la exigencia del INVIMA porque tiene que tener unas características técnicas totalmente diferentes, pero para nosotros en nuestro día a día, con que cumpla las características que está especificando el ministerio es suficiente. Sí, así como lo estás diciendo tú, pues aquí en el clúster estamos apoyando mucho esta fabricación de tapabocas y hay 3 grupos de tapabocas. Hay unos tapabocas que son los normales de calle, que son los que estamos recomendando que usen los empleados y todas las personas en la calle, que ese es un grupo que tiene muy poquitas especificaciones. Apenas el ICONTEC esta semana va a definir unas especificaciones mínimas. Ese es muy sencillo, eso no tiene ni siquiera requisito INVIMA. Hay otro grupo de tapabocas que que ya es indicado para enfermeras, para médicos, que se dividen en tipo 1, tipo 2 y tipo 2R, donde el tipo 2R es el que está comprando el gobierno, que también son tapabocas que tampoco tienen súper altas especificaciones, pero sí tienen unas especificaciones claras y esos sí tienen norma. El que necesite de conocer de esas normas y cómo se manejan, pues nos escriben al clúster moda y fabricación avanzada, que nosotros les enviamos esa información. Y hay un tercer grupo que son ya los tapabocas, que son especiales para los médicos que están frente y ayudándole a un paciente que se sabe que sí tiene COVID, que son los que famosos N95, 98, 100, hay FFP2, FFP3, o sea, hay varias denominaciones. Eso sí tiene unas especificaciones muy fuertes porque son para usar por un médico que está junto con el paciente todo el día va a tener pacientes. Entonces, eso sí tiene unas altas especificaciones. Del que necesite información de eso en el clúster, con mucho gusto lo enviamos. Rubén, yo quiero hacer una aclaración ahí antes de que pasemos a otra pregunta, porque muchas veces preguntan, entonces utilizo el N95, utilizo el P100, compro el de tela, el desechable, y eso es muy importante lo que tú acabas de decir, esas clasificaciones, o sea, el hecho de que yo compre un N95 o 100 o 20 de 200, pongámonos a pensar
que realmente quien lo necesita utilizar es el sector médico, que es donde menos hay disponibilidad de estos insumos en estos momentos. Entonces, tratemos de utilizar los tapabocas asociados a nuestra vida diaria, para evitar entonces el desabastecimiento, porque da mucha tristeza que uno ve a alguien que está paseando al perro y que se está poniendo un P100 y lo tiene mal puesto, ¿cierto? Que lo está utilizando mal y le está haciendo de pronto falta a alguien en una institución de salud. Entonces, es muy bueno y muy importante esa aclaración que tú hiciste para que tengamos claro cuál es el tipo de tapabocas que deberíamos tener. Sí, muchas gracias, Noelia. Es verdad. Eso, los tapabocas N95 son los que necesitan los médicos. Si nosotros nos ponemos a usar esos tapabocas, pues no solo no nos está agregando protección, sino que le estamos dejando la oportunidad que los médicos sí puedan tener los tapabocas que en realidad necesitan. Por acá, bueno, ya por acá lo que preguntan es que el antibacterial casero de aloe y aceite con alcohol 70% es efectivo. Sí, después de que cumplan los mínimos de alcohol, si lo puedo hacer caserito, no hay ningún problema, claro que sí. Hay que Por tener aquí, mucho cuidado en la preparación para que no vayamos a tener ningún accidente casero ahí, pero claro que sí se puede utilizar. sí, eso, las mezclas ahí en Sura tiene el listadito de qué es lo que pues, se puede preparar, qué recomendaciones. Lleguen, vean ahí en la página de Sura, ahí está exactamente las recetas para varios tipos, cual que les parezca a ustedes que se van a entender mejor, ese es el que pueden utilizar. Los almacenes pequeños tienen que inscribir antes de abrir el negocio. Todos se tienen que inscribir en la página de Medellín. Acuérdense que va a depender del sector económico y seguramente por eso no les ha llegado la autorización, pero más allá de cumplir el requerimiento, porque es supremamente importante, es que miremos que sí estemos autorizados en estos momentos para salir, para que no nos vayamos a evitar, o sea, para evitarnos una multa innecesaria de que vinimos, abrimos y empezamos a trabajar y cumplimos todo, pero resulta que mi sector económico todavía no está autorizado, pero todos se deben inscribir. Sí, ahorita todavía no estamos autorizados en el comercio la mayoría. ¿Cree usted que una tienda de alquiler de vestidos de fiesta pueda seguir alquilando? Esto se parece a lo de la medida de la ropa. Ay, sí, eso es más o menos parecido a lo de la medida de la ropa. Eso todavía no tenemos respuesta. Está claro que socialmente hay muchas cosas en la vida que nos van a cambiar. Por ejemplo, mira lo del cine, que salía la noticia de que vamos a volver al cine como era antes, que era desde el auto y no desde la ida al centro comercial, sino al aire libre. Muchas cosas nos irán a cambiar, no sabemos cuándo ni cómo, pero seguramente cuando tengamos algunos lineamientos en específico sobre el tema se los daremos a conocer. Sí, eso de esta información vamos a seguir dándola y los decretos van a seguir saliendo porque en el mundo entero es una cosa que es nueva, que no había pasado y que todos apenas estamos inventando cómo lograr afrontarlo. El virus no va a desaparecer de un día para otro, ojalá, pero eso, si se comporta como un virus, como todos los virus que existen, el virus se llegó para quedarse. Entonces nos va a tocar cambiar muchas costumbres, no por ahora, sino para siempre. Entonces, todo esto apenas estamos inventando, el gobierno, los científicos, las universidades, todos están apenas viendo qué se va a poder hacer y de pronto qué negocios van a poder continuar y qué negocios no van a poder continuar. Eso es verdad. Cuando tengo personal en trabajo en casa, también es importante indicarlos todos los cuidados desde la casa. Claro que sí, porque eso también lo dice la resolución y es que aún a esos trabajadores que yo voy a dejar en casa los debo capacitar, los debo tener capacitados al respecto, porque obviamente son cuidados que ellos también deben tener en cuenta y nosotros como empleadores vamos a ser multiplicadores de información que sea oficial. Entonces, también los debo incluir a ellos en las formaciones que se tengan al respecto para el cuidado. Sí, el gobierno ha sido muy claro en que este trabajo en casa igual siguen cumpliéndose todas las normas laborales y las ARLs, todo sigue vigente. Y recuerden que cuando la persona está trabajando en casa, pues se está protegiendo del COVID, pero también está dentro de otros riesgos psicológicos y es importante. O sea, por ejemplo, Sura tiene una línea de apoyo a esta parte psicológica que sería muy bueno acudir porque uno ya trabajando en la casa, estrecho, en circunstancias a veces difíciles, pues es muy importante que aprovechen y utilicen estos servicios.
De acuerdo, Rubén B. A nosotros, a todos nos cambió la vida. O sea, la gente dice, ay, tan chévere los que se quedaron trabajando en casa. Los horarios cambiaron, las dinámicas de vida cambiaron. Piensen que en casa entonces están las dos personas trabajando y los que tienen hijos están también en el colegio con clases virtuales. Tenemos computadores para todo el mundo, tenemos internet para todo el mundo. O sea, a todos nos está cambiando esto y la salud mental de todos de una u otra manera se va a ver afectada. Entonces sí sería muy bueno que accediéramos a todas estas líneas preventivas y actividades preventivas que se tienen para evitar que la salud mental se vea afectada por esta pandemia, que sin duda alguna nos cambió la vida a todos desde todos los aspectos que la podamos mirar. Sí, así es. Ahorita estaba viendo un video que me mandó un amigo de Estados Unidos donde un director de un hospital decía que se estaba incrementando muchísimo toda esa consulta psicológica e incluso había problemas de maltrato ya intrafamiliares que se estaban aumentando los casos debido a este confinamiento. Tengo un punto de venta donde el área laboral es aproximadamente de 2 metros. Normalmente trabajan 2 empleadas, es una burbuja. ¿Podrían trabajar las dos teniendo en cuenta las recomendaciones mencionadas o hay que trabajar ya solo con una? En teoría no, porque mira que es una burbuja y tiene los 2 metros y me dicen que tiene que haber 2 metros entre personas. Entonces, si a mí no me da para la distancia de 2 metros, debería tener una. Ahí es donde yo empiezo a mirar lo de la flexibilización laboral y empiezo a decir, vea, intercalen turnos, o que trabajen en horarios diferentes, porque no me daría, dependiendo de las condiciones de la burbuja, si es al aire libre dentro de un centro comercial o si es algún espacio más cerrado donde no hay una buena ventilación, me va a quedar muy difícil mantener esa distancia física, porque de una u otra manera en algún momento se van a tener que tocar o que contactar. Entonces tienen que revisar muy bien el tema, porque con esos 2 metros seguramente no le va a dar. Bueno, si los empleados no hacen caso y hacen visitas a personas enfermas o contaminadas cuando están en las casas, ¿qué puede hacer la empresa con este empleado que no está obedeciendo todos los lineamientos? Ay, eso es un tema muy complicado, es un tema muy complicado porque nosotros dentro de nuestras actividades laborales, el cumplimiento de las normas está todo basado en el decreto 1072 y es de obligatorio cumplimiento yo como trabajador, todo lo que me pida mi empleador, siempre y cuando sea por el cuidado, ¿sí? Por eso es muy importante fomentar las actividades de capacitación. A mí algo de lo que me llama la atención de todo el manejo del COVID-19, Rubén, es el tema de las capacitaciones y de las formaciones. Salieron todos a decirnos lávense las manos, usen tapabocas, distancia social, pero si tú no te sientas a explicarle a alguien el por qué y el para qué, él va a seguir cometiendo esos actos de irresponsabilidad, ¿sí? Entonces, si son fuera del ámbito laboral, a mí me queda muy difícil hacerle una sanción laboral a uno de estos trabajadores, pero sí podríamos mirar cómo se le hace entender o cómo socialmente lo comprometemos a que esto es un trabajo de todos. De verdad que esto va más allá de cumplir una norma y es de que seamos realmente comprometidos con el tema. Entonces, seamos muy claros en nuestras capacitaciones y en nuestras formaciones el por qué y el para qué. Todos no entendemos de la misma manera, no todos tenemos la misma información. Si sale el presidente de Estados Unidos diciendo que tomen desinfectante, cualquier cosa podría pasar, ¿cierto? Entonces, seamos muy sensatos en esa información que nosotros damos, en el por qué y el para qué, para que podamos realmente sensibilizar a estas personas, porque más allá del ámbito laboral, nosotros no podríamos generar una sanción como empleadores a estas personas. Bueno, por acá también es importante tener en cuenta que ya del Ministerio de Salud han salido decretos con la orden de que los empleados tienen que cumplir. Entonces, ustedes saben que cualquier empresa debe tener reglamento interno de trabajo y reglamento de higiene. Si incorporan este decreto, que es totalmente legal y dictado por el gobierno dentro de su reglamento de higiene y de reglamento de trabajo, pues obviamente si el trabajador no cumple, está incumpliendo con una norma absolutamente legal, o sea que legalmente ustedes están ya en derecho de hacer cumplir el reglamento interno de trabajo aprobado por la regional de trabajo correspondiente.
Entonces ahí tienen pues ya legalmente tienen de qué pegarse por el gobierno y por su reglamento interno de trabajo e higiene para amonestar al trabajador y hacer las correspondientes 2, 3 o 4 pasos que hayan definido en ese reglamento. He leído que el uso de guantes es una fuente de contagio acelerado, que esa tan cierto es. Totalmente cierto. Mira que los guantes son uno de los elementos de protección personal que dan una falsa sensación de seguridad. Y esta mañana vi un video muy bacano de un médico argentino porque él explicaba por dónde entra el virus a tu cuerpo. Puede entrar por los ojos, por la nariz o por la boca. El virus no entra por la piel, ¿sí? O sea, no va a entrar por esta piel intacta. Entonces, él decía, ¿para qué te vas a poner guantes si con esos guantes estás tocando todo lo que tienes a tu alrededor y si no limpias y desinfectas todo lo que tienes a tu alrededor, después cuando te quites los guantes y toques eso que quedó sucio, te vas a poder contaminar? Y hay muchos videos en redes sociales que explican eso, donde muestran, y hay fotos que hemos visto de gente en el supermercado comiendo papitas con los guantes puestos. Hemos visto gente con el celular agarrado con el guante puesto. Entonces, el guante genera una falsa sensación de seguridad y se puede hacer un elemento transmisor porque tú estás tocando muchas cosas creyendo que tienes las manos limpias, pero todos esos objetos te pueden quedar contaminados y luego cuando te quiten los guantes, sí, tus manos van a estar limpias, pero van a tener contacto con todas esas cosas alrededor que estuvieron contaminadas, entonces sí generan una falsa sensación de seguridad, es totalmente cierto. Bueno, por acá última pregunta, aunque hay varias, pero ya se nos está acabando el tiempo. Los invitamos a que asistan a las otras charlas con Noelia también esta misma semana, porque los temas que son de un sector también le pueden aplicar a los otros sectores. Ahí se pueden hacer más preguntas que veo aquí bastantes. Una última pregunta. Tengo un empleado que está laborando y me sale positivo de COVID-19. ¿Él puede decir que fue adquirido en la empresa y puede ser catalogado como enfermedad laboral? Uy, esa pregunta es muy difícil, es muy dura. Por eso es importante el tema del cerco epidemiológico y que yo pueda tener los contactos de todas esas personas, porque no es lo mismo que a mí me dé COVID-19 porque su familia hubo alguien que se lo transmitió a que haya dicho que haya sido en el entorno laboral, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante seguir todas las recomendaciones. Acuérdense que para que se cataloguen enfermedades laborales se tienen que seguir unos procesos de investigación. Estas normas están cambiando todo el tiempo. Miren cómo para el sector salud se tienen unos lineamientos diferentes en estos momentos, pero es muy importante que si yo tengo mis trabajadores en contacto con público en general, yo pueda tener claro cuáles son los controles que se están teniendo y yo pueda tener un seguimiento de las personas con las que se tuvieron contacto para que me permitan aclarar a futuro si ese contacto fue en un ámbito laboral o en un ámbito extralaboral y que se pueda dar la calificación. Entonces, no te podría decir si sí o si no, porque cada caso va a ser particular. O sea, que una empresa que está cumpliendo todos los protocolos, temperatura, los tapabocas, la limpieza, el distanciamiento social, subió el protocolo a la alcaldía, subió la lista de personal a la alcaldía, como está cumpliendo todas las condiciones, cuando se haga la investigación, pues eso le serviría para mostrar que la empresa está cumpliendo con lo que se necesita. Entonces, exactamente. Pues, todo el tema de capacitaciones, que capaciten al personal en el uso correcto, que se doten y que me queden evidencias de que se entregaron esos elementos de protección personal, son muchas de las cosas que me van a servir para yo poder decir, más allá de que me cataloguen o no, decir, vea, yo sí estaba protegiendo a mi trabajador. Eso, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, muchísimas gracias, Azura, muy querida, excelentes las charlas que nos has estado haciendo. Los invitamos a todos pues a vincularse a esa página de Sura donde está todo el detalle, porque me están preguntando por las encuestas y todo eso está en la página de Sura. Nosotros desde el Cluster Moda y desde la Cámara de Comercio de Medellín también les vamos a estar enviando. Nosotros estamos en comunicación con directores de varias asociaciones del centro y todo el que quiera pues puede vincularse al clúster para que les apoyemos. Pues esto es gratuito, pues esto es simplemente un apoyo que hacemos entre todos los empresarios. Muchas gracias a todos.